Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, Olga? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Lice. Compañero José, muy buenas noches. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Glorita, buenas noches. Lisen, buenas noches. Alicita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a presentar el documento correspondiente a la tarea de la presente semana dentro de la materia de ciencias naturales. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Vamos a ver la unidad número 2, ecosistemas y biomas, y el subtema número 2, relacionado al funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar y los ecosistemas del Ecuador. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes preguntas. Primero, investiga sobre un ecosistema de cada región. Pueden basarse en la información del Ministerio del Ambiente, pueden buscar información en el siguiente enlace, que ustedes tienen un enlace aquí y ustedes pueden observar en azul. Ustedes pueden investigar en ese enlace que es del Ministerio del Ambiente. Ahí existe una serie de ejemplos en cuanto a las ecosistemas que existen en cada de uno de nuestras regiones. En el Ecuador nosotros tenemos tres regiones continentales que son costa, sierra y oriente y una región insular. Todo ahí tienen ustedes cualquiera de ellos ustedes pueden tomar la que más les guste, la que más les llame la atención y sobre ellas pueden desarrollar justamente esta determinación. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental. Eso tienen que hacerlo sí o sí. Tienen que cumplir con estas características, con lo que se determina. Y en eso ya saben cómo tienen que hacer en la parte superior y a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Eso en cuanto a las actividades que ustedes tienen que desarrollar. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar, los ecosistemas en el Ecuador, correspondientes a la semana número 2 de fecha 9 de marzo del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 9 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2026. Tienen ustedes toda la información pertinente en función del desarrollo de las actividades que ustedes tienen para la tarea de la presente semana. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar en función de este tema que nosotros obviamente tienen de la presente tarea para esta semana. Una vez que obviamente se les ha proporcionado la información pertinente, vamos a continuación a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a nuestro material de apoyo y vamos a ir viendo cada uno de los temas que obviamente tenemos en relación a las actividades de la presente hora. Y vamos a hablar sobre el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar. El manglar es uno de los ecosistemas más completos dentro de los espacios que ha clasificado las ciencias naturales y obviamente sobre nuestro planeta. Pues aquí tenemos, existe la variedad más amplia en cuanto a especies, tanto mamíferos, aves, reptiles, microorganismos, peces, anfibios. Existe una serie de hábitats, obviamente, que están confluyendo en los manglares. Por eso son uno de los más específicos, uno de los más especiales que existen sobre el planeta Tierra. El manglar es un ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos de nuestro planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle. Constituye un ecosistema irreemplazable y único que alberga a una increíble biodiversidad
por lo que se los considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, que lo constituyen en un recurso natural sostenible. La importancia del manglar desde el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces, por ejemplo, los cangrejos, o en el fango que intervienen en la descomposición de la materia orgánica y purifican el agua que llega procedente del mar. Asociados a los manglares viven una gran variedad de vegetales, cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas, que son la base productiva del ecosistema. Cuando sus hojas caen, eliminan a una enorme diversidad de organismos y también a los ecosistemas vecinos, puesto que exportan parte de esa energía. Es así como favorecen la reproducción de innumerables especies marinas que ponen sus huevos en los estuarios o en algunos casos pasan a algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y protección. El 80% de las especies marinas dependen de este ecosistema para subsistir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución de la pesca. Este ecosistema reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos, donde se fijan los organismos. Asimismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia suelos agrícolas al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas. Complementariamente funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido de otros ecosistemas. De este modo es un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre. Retiene sedimentos y filtra sales minerales integrándolos a una gran cadena alimenticia. Según el Ministerio del Ambiente, en nuestro país, los mangles crecen en todos los estuarios que forman los ríos al llegar al Océano Pacífico. En algunos sectores como el estuario del río Muisne o el río Cojimíes, la destrucción del manglar fue casi total debido a la construcción de piscinas para el cultivo de camarón. No obstante, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de su principal y tradicional fuente de sustento había desaparecido. Esto motivó la protección de los últimos remanentes que quedaban en estos estuarios. Eso es parte justamente de la protección y obviamente la implementación de determinadas leyes de carácter específico dentro de la naturaleza, justamente para proteger estas estructuras. El Ministerio del Ambiente determinó en el año 2016 la extensión de mangle en 161.385.3 hectáreas a nivel nacional. Actualmente en 4 provincias de la costa se han logrado 48 acuerdos de uso y custodia de manglar a usuarios ancestrales y se han conservado 61.407.16 hectáreas. Además, 72.523.48 hectáreas son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso quiere decir que el Estado como tal, está protegiendo justamente estos ecosistemas, eh, eh, estos manglares justamente dentro de estas estructuras. Los ecosistemas del Ecuador. Ecuador es conocido a nivel mundial por su riqueza florística y también faunística, la cual está asociada a una serie de variables ambientales como el bioclima, el relieve, el suelo, regímenes de inundación, entre otros, que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales y permanentes amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. El sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador continental junta las experiencias de clasificaciones anteriores con insumos generados a mayor detalle e información florística y ambiental precisa para establecer un ecosistema jerárquico que clasifica y delimita los ecosistemas del Ecuador continental. Para describir y clasificar estos ecosistemas se toman en consideración los siguientes factores. Primero, la fisonomía. Se refiere a la estructura vertical de la vegetación. Se distinguen entre bosques,
arbustal caracterizado por la vegetación dominada por arbustos y matorrales, el herbazal donde predomina la vegetación herbácea, los bioclimas. Este factor es la relación de la variación del clima y la distribución de la vegetación y en consecuencia de los animales. Se puede distinguir entre microclimas y bioclimas. Ecuador posee un macroclima tropical, producto de la radiación solar, la precipitación y la temperatura. Existe en Ecuador cuatro bioclimas: el clima pluvial, el pluvio estacional, el sérico y el desértico. En cuanto a la biogeografía, estudia los patrones de variación de unidades taxonómicas que resultan en la distribución de la diversidad biológica y la abundancia de las especies. Según la región biogeográfica, son obviamente el litoral, los Andes y la Amazonía. En el siguiente cuadro justamente vamos a ver la región biogeográfica, las provincias biogeográficas y el sector biogeográfico. En la región biogeográfica, por ejemplo, tenemos del litoral, la provincia biogeográfica es el Chocó y el Pacífico Ecuatorial. En cuanto al sector biogeográfico, es el Chocó Ecuatorial, la cordillera costera del Chocó, Jama, Zapotillo y la cordillera costera del Pacífico Ecuatorial. En los Andes, como región biogeográfica, la provincia biogeográfica son los Andes del norte. En cuanto al sector biogeográfico, está comprendido el norte de la cordillera oriental de los Andes, sur de la cordillera oriental de los Andes, los valles, páramos, cordillera occidental de los Andes, Catamayo y Alamor. En cuanto a la bioregión geográfica, tenemos en relación a la Amazonía, la provincia biogeográfica es la Amazonía noroccidental y obviamente en relación al sector biogeográfico corresponde a Guárico, Putumayo, Caquetó, Napo, Curaray, Tigre, Pastaza, Abanico del Pastaza y la cordillera amazónica. Esto en cuanto a la distribución en relación a la región, a la provincia y al sector biogeográfico. En la geoforma, cuando hablamos de la geoforma, este permite conocer las características del suelo, subsuelo y también el relieve. Factores que influyen en la conformación de los ecosistemas, principalmente en las unidades de vegetación. Este factor se divide en tres niveles de representación. El primer nivel, el relieve general; el segundo nivel, el macrorelieve; el tercer nivel, el mesorrelieve. Esto en cuanto a esta descripción. En cuanto al relieve general, se refiere a todas las estructuras orogénicas que definen áreas a escalas especiales de la región. Así, en Ecuador, los niveles son la costa, la montaña y oriente, que definen a las regiones del litoral, Andes y Amazonía, respectivamente. En cuanto al macrorrelieve, se refiere a unidades geomorfológicas a escala de paisaje e incluye los conceptos de serranía, valle glacial, valle tectónico, cordillera, pie de monte, isla, pie de monte periandino, penillanura y llanura. En cuanto al mesorrelieve, incluye 57 unidades geomorfológicas como cuestas, colinas, mesetas, abanicos aluviales, terrazas, vertientes y chevrones. En cuanto a las características de inundabilidad, hace referencia a la acumulación o drenaje de agua en función de la cordillera hidrológica. Hablamos de como filtraciones, infiltraciones y correntías. La fluctuación estacional de las precipitaciones y unidades geomorfológicas, tales como llanuras y terrazas, y la permeabilidad del suelo. Así definimos cuatro tipos de áreas dependientes del régimen de inundación, como son las inundadas, las inundables, las no inundadas o de tierra firme y las susceptibles a inundación. En cuanto a la fenología de la región, corresponde a un conjunto de procesos asociados con la productividad, como la floración, la maduración de los frutos, la pérdida foliar, entre otros. Existen cuatro tipos en nuestro país, como obviamente vamos a ver a continuación, y tenemos el primero, el deciduo, referido a zonas donde los periodos secos tienen una duración entre 6 a 8 meses y el 75% de los individuos de las especies arbóreas o arbustales pierden sus hojas durante esta etapa.
Los semideciduos en el trópico están formados o se localizan en zonas donde los periodos secos tienen una duración de entre 1 a 6 meses al año. Generalmente entre el 75 y el 25% de las especies arbóreas o arbustales justamente pierden sus hojas. El siempre verde estacional son tipos de vegetación que aunque se mantienen con hojas verdes todo el año, una parte de ellas caen principalmente en época seca, pero son reemplazadas casi de inmediato. El siempre verde corresponde o se refiere a los tipos de vegetación en regiones de los trópicos con estaciones secas que duran menos de un mes al año y que mantienen el follaje a lo largo de todo el año. En cuanto a los pisos bioclimáticos, la variación altitudinal asociada a la temperatura juega un papel en el establecimiento de comunidades de plantas y la distribución de ecosistemas. Se pueden identificar, por ejemplo, tierras bajas, piemontano, montano bajo, montano alto superior y subnival y nival. Dentro del Ecuador continental se han encontrado 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos, 14 son herbáceos, 12 son arbustos. A continuación vamos a describir cada una de las regiones y algunos ejemplos de ecosistemas que podemos encontrar en cada uno de estos sectores. Y vamos a hablar a continuación, obviamente iniciamos con la región litoral, o lo que corresponde a la costa. Vamos a ver cuáles son las características. Región situada entre el Océano Pacífico y el pie de monte de la cordillera de los Andes e incluye a la cordillera costera. Se caracteriza por tres grandes elementos que influyen en la distribución de la biota costera. Dentro de ellos podemos mencionar el río Guayas, el río Esmeraldas y la cordillera de la costa. Esta región posee en total 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos en las provincias biogeográficas claramente diferenciadas en su composición y estructura florística, así como por los bioclimas. La provincia del Chocó, predominante húmeda, y la provincia del Pacífico ecuatorial, en su mayoría seca. Además, los dos ecosistemas restantes de la región litoral se distribuyen en ambas provincias. Estos ecosistemas se encuentran dentro de esta categoría y vamos a ver a continuación cuáles son. Iniciamos con el arbustal deciduo y desértico. El bosque siempre verde estacional, deciduo, semideciduo, inundado e inundable. El herbazal inundado e inundable, el manglar y salinas, esto dentro de estas características, dentro de esta estructura de la región litoral. Pasamos a la región andina. Esta región comprende la cordillera de los Andes que se extiende de norte a sur, abarca pisos bioclimáticos desde Piemontano hasta Nival, en la cumbre del volcán Chimborazo. Esta región posee en total 45 ecosistemas, de los cuales 41 están distribuidos en 6 zonas. Además, existen 4 ecosistemas que se encuentran distribuidos en varios de los sectores biogeográficos. Estos ecosistemas se encuentran dentro de estas categorías y podemos mencionar el primero, arbustal siempre verde, semideciduo y desértico. Bosque siempre verde estacional, deciduo y semideciduo. Herbazal del páramo, húmedo, ultrahúmedo, inundado, inundable y lacustre. Tenemos el rosetal caulescente, donde se encuentran obviamente una de las especies más importantes como son los frailejones. Esto en la región andina. Y por último, en la región amazónica con aproximadamente 82.120 kilómetros, incluye las planicies de inundación de los ríos de origen andino y el de origen amazónico, sus interfluvios y las cordilleras amazónicas que se levantan hacia el sur. En esta región existen 5 sectores biogeográficos y 22 ecosistemas, de los cuales 7 de estos se distribuyen en varios de estos sectores, debido a que presentan características propias en la composición florística y la inundabilidad general. Estos ecosistemas se encuentran dentro de esta categoría. Y tenemos el bosque siempre verde, inundado, inundable, y el herbazal inundado. Estas son las dos únicas características dentro de la región amazónica. Y por último hablamos de la región insular.
de nuestras Islas Galápagos. Se ubica en el Océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial que pasa por su montaña más alta, el volcán Wolf. Incluye 234 unidades terrestres emergidas, tales como islas, islotes y rocas. Dentro de esta región no se han clasificado a detalle todos los ecosistemas presentes, pero se han encontrado estos grandes grupos que podemos mencionar a continuación. Tenemos los acuíferos, tenemos los ecosistemas de zona húmeda, de zona de transición y de zona árida. Tenemos humedales, ahí tenemos los mangles y las lagunas, ecosistemas de zona litoral, tales como playas rocosas, playas arenosas y barrancos, ecosistemas de zona sumarial, fondos rocosos y paredes verticales, arrecifes de coral, fondos arenosos, y tenemos ecosistemas de zonas pelágicas, bajos y áreas pelágicas. Esto en cuanto a estas determinaciones y estas regiones que existen dentro de este territorio insular. Estas son las características en cuanto a los diferentes territorios, ecosistemas y unidades territoriales naturales que existen en nuestro planeta, en nuestro Ecuador. Ahí hemos hablado de las regiones, las provincias y los sectores biogeográficos de nuestro país. Por estas características y especialmente por la ubicación que tiene nuestro país. Obviamente es uno de los más grandes y más específicos y donde abarcan una gran variedad en cuanto a flora y fauna, justamente por los diferentes pisos climáticos, la variabilidad en cuanto a sus especies, el tipo de temperatura y otras características más que los hacen únicos y diferentes en cada uno de estos sectores. Entonces son las características más comunes en cuanto a las determinaciones que nosotros hemos podido ver y observar dentro de esta primera etapa de nuestra clase. Pero en la siguiente etapa nosotros vamos a hacer un recuento y un fortalecimiento de los temas que nosotros hemos visto y que también tiene correlación justamente con los diferentes regiones y ecosistemas y biomas que existen en nuestro país. Y justamente vamos a hablar de las cadenas tróficas ya en esta última etapa de nuestra clase. Vamos a ver cuáles son las cadenas tróficas. Al tener una gran variabilidad, una gran cantidad de especies, obviamente nosotros podemos ver, podemos clasificar, obviamente, la que existe una gran amplitud en cuanto, una gran determinación en cuanto a las cadenas tróficas. Y esos son los temas que nosotros vamos a ver a continuación. Y vamos a ir viendo. Ya sabemos que una cadena trófica obviamente es una línea en cuanto a las especies que van consumiendo o van devorándose unas a otras. Y podemos, por ejemplo, aquí en la parte inicial, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos, por ejemplo, a los productores, que son los vegetales, ¿no es cierto?, que habíamos visto en clases anteriores. Luego tenemos los consumidores primarios, que son partes, la gran parte son herbívoros. En los consumidores secundarios tenemos los que obviamente consumen a a los que se encuentran en el nivel primario, y obviamente tenemos el siguiente, el nivel terciario en cuanto a el nivel de consumidores. Vamos a ver exactamente cuáles son las características en función de las cadenas tróficas. Vamos a ir analizando y qué son las cadenas tróficas. Vamos a determinar cuáles son las características. Se conoce como cadena trófica, cadena alimenticia o cadena alimentaria al mecanismo de transferencia de materia orgánica, esos nutrientes y energía a través de las distintas especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o ecosistema. Su nombre proviene del griego tropos, que es alimentar, y nutrir. Esas son las características en cuanto al origen de la cadena trófica. Todas las comunidades biológicas están compuestas por diversas formas de vida relacionadas entre sí, que comparten hábitat, pero que compiten por sobrevivir y también por reproducirse, alimentándose de vegetación, de otros seres vivos, de la materia en descomposición, en un circuito que usualmente se comprende como una cadena, pues cada eslabón depende de los demás para poder subsistir. Así pueden hablarse de productores, consumidores y descomponedores en una cadena trófica.
Pues los productores son aquellos que se nutren empleando la materia inorgánica y fuente de energía como la luz solar. Es el caso de la fotosíntesis y dentro de esta primera etapa de los productores, obviamente se encuentran todos los vegetales. En cuanto a los consumidores, en cambio, son los que se nutren de la materia orgánica de otros seres vivos, sean productores, los herbívoros comen plantas, o sean otros consumidores, los depredadores sí que se comen entre ellos, por ejemplo, los animales. Dependiendo del caso, podemos hablar respectivamente de consumidores primarios, consumidores secundarios, llamados finales de si se carecen de dependencia natural. Esto obviamente dentro de este etapa. Y por último tenemos los descomponedores. ¿Cuáles son los descomponedores? Son finalmente los que colaboran con el reciclaje de la materia orgánica, reduciéndola a sus componentes más elementales y permitiendo que sea reaprovechada por los productores, tales como hongos, bacterias e insectos, son de los principales descomponedores. En cuanto a las características de la cadena trófica, aquí nosotros podemos ver esta cadena trófica, este ejemplo, tenemos las plantas. Las plantas obviamente son consumidas por el caracol, por el saltamontes. A su vez el caracol y el saltamontes serán consumidos por los sapos, por las palomas, por los ratones. Y por último, el halcón será quien se devore al sapo, a la paloma y al roedor. Y de esa manera funciona, como obviamente van alimentando a cada uno de los eslabones dentro de la pirámide trófica. Las cadenas tróficas son en primer lugar interdependientes, o sea que sus eslabones o niveles tróficos dependen unos de otros en un ciclo que mantiene un cierto equilibrio y que de perderse por intromisión del ser humano o algún tipo de accidente natural, ocasionaría un desbalance capaz de extinguir especies o generar otros daños ecológicos de consideración. Esto ocurre especialmente cuando especies invasoras desplazan a las especies locales, cuando se extingue algún depredador clave para impedir la proliferación desordenada de determinadas especies pequeñas. Obviamente se está alterando este proceso de establecimiento de la pirámide trófica. Por otro lado, en la cadena trófica se extravía un porcentaje de energía a medida que pasa de un eslabón a otro en la cadena. O sea que al llegar al consumidor final se ha perdido una significativa porción de calor en la transmisión de la materia entre productor y consumidor. A cambio, la energía química se transforma de un tejido a otro. El lobo no come pasto, pero sí come conejos que a su vez comen pasto. La energía del pasto ha llegado al lobo transformada, aunque se haya perdido una porción en el camino. Esa es la temática en cuanto a la transferencia de materia y energía. Esto puede ser remediado en algún caso como en el ser humano, al saltarse eslabones de la cadena en vez de comer la criatura que come cereales, comer directamente los cereales. Quiere decir, en este caso, por ejemplo, el hombre obviamente consume tanto vegetales como animales y de esa manera obviamente obtiene los nutrientes de tal manera que obviamente subsiste a cualquier cambio que se pueda dar en las estructuras de la cadena trófica. En cuanto a los tipos de cadena trófica, ya en esta última etapa de nuestra clase, las cadenas tróficas generalmente se clasifican de acuerdo al hábitat en que tienen lugar, por lo que usualmente se habla de dos tipos distintos de cadenas tróficas. La cadena trófica terrestre, aquella que tiene lugar en los distintos lugares de la plataforma continental, incluso bajo la superficie terrestre. Por ejemplo, tenemos la cadena trófica del desierto, la cadena trófica de la selva tropical, de la húmeda, entre otras características. En cuanto a la cadena trófica acuática, son aquellas que se dan en ambientes marinos o lacustres y que están compuestas por criaturas adaptadas a la vida acuática o submarina en sus diversos niveles, como la cadena trófica costera o de las zonas abiasales, entre otras. Esto en cuanto a los tipos de cadenas tróficas y obviamente las características en cuanto a las estructuras de una cadena trófica y de la pirámide trófica.
Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema que también es bastante importante y que justo estas cadenas tróficas se cumplen dentro, con más énfasis dentro de nuestro territorio ecuatorial por los diferentes pisos climáticos, por las diferentes categorías en función de ecosistemas, de biomas. Por ejemplo, en el manglar ustedes pueden ver la cantidad de especies, tanto microorganismos que pueden existir en estos sistemas y también todos los ecosistemas que se encuentran distribuidos en el Ecuador, tanto en las regiones, provincias y sectores biogeográficos que obviamente existen en estos sectores. Estos son los temas importantes que nosotros hemos podido tratar en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen, nos vemos la próxima clase. Gracias, Licen. Igualmente, Lice.